y el anterior también, de que quería meditar con respecto a una cantidad de cosas concernientes a nuestra fe. Planteé unas cuantas preguntas y quisiera continuar en esta tarde, pues en esta mañana, quisiera continuar con el mismo texto con el que terminamos la semana pasada, que fue Apocalipsis, el capítulo 2, los versículos 1 al 7. Vamos a hacer lectura de este pasaje. Es la carta que el Señor le envía a la iglesia de Éfeso, allí en el Apocalipsis. Dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén, hermanos. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra en nuestro corazón. El domingo pasado planteamos el interrogante de si había o no una crisis en el cristianismo actual, aquí en nuestra tierra. Y ante este interrogante estuvimos nosotros pues meditando en que en realidad en este momento que nos ha tocado vivir, efectivamente hay una crisis de identidad en el cristianismo. Y estuvimos hablando de que esto era pues el abandono como tal del primer amor. El primer amor ya no como ese fervor, ese gozo, sino como prioridad en nuestras vidas. Y para esto, hermanos, pues tomé este pasaje del primer amor como prioridad en nuestras vidas. Me aparté de la visión clásica que hay con respecto a este pasaje, de ese sentimiento, ese fervor que hay que tener hacia Dios, y me fui a buscar lo que es la prioridad como tal, porque en realidad no podemos sentir un fervor en una relación sobre la cual pues no es nuestra prioridad en nuestra vida. Y entonces pues en el día de ayer, en el domingo pasado, lo estuve tratando de esa manera. Pero hermanos, en esta mañana quisiera regresar, o en este día me gustaría regresar a esa visión clásica del primer amor que nos habla aquí en Apocalipsis, como ese sentimiento de fervor, como esa pasión con la cual nosotros vivimos en realidad nuestra relación con Dios. Y esto, hermanos, lo hago con el fin de que reflexionemos en el último interrogante que planteaba yo allá en el primer día con respecto a lo que iban a ser las predicaciones mías, estas predicaciones veraniegas, digámoslo así, que me toca hacer aquí en la congregación. Y el último interrogante que yo planteaba era ¿cómo vivimos nuestra fe? ¿En qué forma vivimos nuestra fe? Y para tal fin, hermanos, quisiera que meditáramos en este pasaje con respecto al primer amor, en la forma en la cual nosotros vivimos en realidad nuestra fe. Entonces quisiera, hermanos, que me acompañaran en esta mañana para ver cómo es posible vivir siempre nuestra fe con el fervor del primer amor. Quisiera empezar por esto. La pregunta ¿es posible o no es posible vivir nuestra vida con el fervor que tenía nuestra vida de creyentes, con el fervor que teníamos cuando nos convertimos? ¿Es posible esto? Es posible, planteaba yo también en aquel momento, decía, de que el amor tiene etapas, de que el amor en un principio, como el amor de las parejas, tiene la etapa del enamoramiento, y luego pasamos a esa etapa del amor maduro, del amor sentado, del amor sincero, de ese amor en el cual nos convertimos más que en ese par de novios, pasamos a ser pues en realidad esa pareja de camaradas, de amigos en los cuales podemos descansar el uno en el otro porque tenemos esa seguridad y esa certeza que nos dan los años, el conocernos durante tantos años. Y podríamos decir que ese amor, hermanos, para el mundo es un amor aburrido, es un amor sedentario, es un amor que como que no motiva mucho, porque claro, según la visión del mundo, pues está que el amor tiene que ser un torbellino y tiene que ser un torrente y tiene que ser una cosa tremenda. Pero hermanos, cuando pasamos de los primeros
yo qué sé, 10, 15, 20 años. Bueno, para algunos el fervor de ese noviazgo dura una cantidad de años. No sé en tu caso cuál sea esa cantidad de años. Pero cuando pasamos una cierta etapa en nuestra vida, ese torrente pasa y el amor cambia. Y entonces ya nosotros vamos a esta realidad, que es ese amor sedentario del cual tenemos que vivir durante el resto de nuestras vidas. Pues hermanos, lo mismo pasa con la relación nuestra con nuestro Dios. El amor del cristiano, el fervor de esa relación que tenemos con Dios también cambia. Y ese sentimiento, esa cosa que hay allí al principio, ese deseo de comernos la Biblia en un solo día, va pasando, y ya venir a la iglesia y estar en comunión con Dios y orar, y va pasando, y entonces estar con los hermanos, y ese fervor y ese ánimo y ese amor que nos motiva a ver a mi hermano, a mi hermana, qué bueno, qué rico poder estar con ellos, va pasando, y vamos teniendo, como digamos, que las aguas vuelven a su cauce. Entonces yo quisiera plantear si en realidad es o no es posible retomar ese primer amor, ese gozo, ese fervor, no ya con esa pasión, sino con esa sensatez del amor verdadero. Hermanos, yo digo que sí es posible, y lo digo por este mismo pasaje. En este pasaje vemos que el Señor está invitando a la iglesia de Éfeso a que retome su primer amor. Ya no solo como prioridad, como lo hablábamos la semana pasada, sino también con ese fervor que lo tenía, a que lo tenga con ese gozo, a que viva su comunión con Él de esa manera fervorosa. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es posible hacer esto? Esta es la pregunta del millón. ¿Cómo es posible conseguir esto, Carlos? Dame la fórmula mágica para esta situación. Yo quiero que mi vida sea así. Yo quiero tener esto en mi vida. Pues hermanos, aquí no hay fórmulas mágicas. Aquí no hay tal cosa. Aquí lo que hay es la responsabilidad de los cristianos maduros. Aquí lo que hay es la sensatez de los cristianos que van abandonando la leche espiritual, aquel cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa, y pasan a tener esa comunión con Dios viva, real y eficaz en su vida. Aquí lo que hay, hermanos, es una sensatez. Es llegar a pasar de esa fe que en ese momento viene a nosotros como tal, pasar de esa fe que viene traída del Señor de una manera pues tan bonita y tan tremenda, ¿no? Como viene, a pasar a esta fe sedentaria, a esta fe que viene a ser una fe real, una fe ya no tan efusiva, sino una fe que nos lleva a meditar en todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida. Una fe que nos lleva a meditar en cada momento, en cada lugar y en todas las circunstancias que estemos, en que nuestra prioridad es Dios y que hemos de vivir para su gloria, y que como tal, esa relación que tenemos con Él es una relación que nos ha de mantener a nosotros con gozo, con fervor como tal. Y entonces decimos que si es posible, dentro de la Escritura habrá, o para nosotros, el pueblo de Dios, habrá de haber algún ánimo como tal. Habrá de haber algunas exhortaciones, algunas formas en las cuales nosotros podamos decir, bueno, ¿cómo es posible o qué debo de hacer yo para poder mantener este mismo fervor? Pues hermanos, lo primero que hay que hacer para esto es alimentar nuestra fe. Tan sencillo como esto, alimentar nuestra fe. Y nosotros hemos de alimentar nuestra fe leyendo la Escritura, leyendo la palabra del Señor. El amor conyugal, hermanos, es usado en la Biblia como el ejemplo de lo que es la relación con Dios. Vemos, hermanos, que Pablo lo utiliza en sus escritos, también en lo que es el Antiguo Testamento. Isaías lo utiliza también para hablar acerca de esa relación que hay como ejemplo, para hablar de lo que es esa relación entre Dios y su iglesia. Y siguiendo esta misma línea de razonamiento, hermanos, hemos de decir que esto se asemeja a lo que le pasa a una esposa, el hecho de no leer la Biblia, digámoslo así, la parte de la forma negativa. Si nosotros no leemos la Escritura, nos pasa como lo que le pasa a una esposa o a un esposo que pretende conocer a su pareja por lo que le dicen los demás de él. Y va a preguntarle a su vecino, a su compañero de trabajo, al amigo de la infancia, ¿cómo es su pareja? ¿Cómo era su esposo? Hermanos, eso es lo que le pasa al que pretende conocer, al que pretende mantener una relación con Dios sin ir a buscar lo que de Dios se dice en su palabra, lo que Él mismo nos dice de sí mismo en
en su palabra. Así que, hermanos, para nosotros mantener en realidad fervorosamente la comunión con Dios, ese primer amor, es imprescindible la lectura bíblica. Es imprescindible la lectura bíblica como tal. Es la forma prioritaria de nosotros alimentar nuestra fe. Y es la forma prioritaria de que nosotros podamos tener ese gozo de nuestra comunión con Dios vivo. También, hermanos, es necesario, para poder nosotros tener viva ese fervor, es necesario que nosotros alimentemos nuestra fe escuchando la predicación de la palabra del Señor. Hebreos 10, el versículo 25 dice: no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y también tenemos en 1 Corintios, el capítulo 1, el versículo 21 al 24, dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Hermanos, ¿cómo espera un cristiano verdadero? ¿Cómo espera tener una relación viva y eficaz con Dios? ¿Cómo espera mantener el gozo y el fervor de su comunión con Dios y que su vida como tal sea una vida de gozo cuando no se congrega? Esto es una cosa que no tiene razón, hermanos. Pensemos en un caso. Esto es como si una esposa prepara un banquete, invita amigos, invita a familia, invita a sus hijos, pone la mesa, todo el mundo se presenta, se sienta a comer y el marido no aparece. ¿Cuánto durará esta relación si esto se hace día tras día, domingo tras domingo? Es lo mismo que nos pasa, hermanos, a nosotros. Nosotros, hermanos, el día domingo, el Señor nos llama y nos pone una mesa. Y esa mesa es en la cual Él nos da un banquete, y ese banquete es precisamente este banquete espiritual que tenemos a través de la predicación, de esta locura de la predicación que es para el mundo. Pero nosotros, el pueblo de Dios, venimos a disfrutar de esa comunión que tenemos con Él, y venimos a que nuestra fe, nuestro gozo se esté acrecentando por escuchar la predicación de la palabra. Hermanos, qué gozo es para nosotros, el pueblo de Dios, o al menos ha de serlo así, poder estar aquí domingo tras domingo, sabiendo que hay lugares en el mundo donde hay hermanos que no se pueden congregar, que no se pueden reunir. El otro día, mirando en la página web de la iglesia, me llamó la atención, tiene allí al lado izquierdo, pues donde están todas las visitas que hay en la página, en esta página. Hermanos, encontrar allí banderas de países donde es prohibido estar congregados, escuchando la predicación del Evangelio. Bandera china. Hermanos, muchas ocasiones, países musulmanes, vemos allí la bandera puesta. ¿Por qué? Porque hay alguna persona, algún hermano, alguien se interesó en ir a buscar allí una predicación para oír, un texto para leer. Hermanos, y qué gozo para nosotros poder avivar nuestra fe en esta mañana, estando aquí congregados, no escuchando a este pobre predicador, porque ni pastor soy, escuchando la palabra del Señor, porque no nos reunimos aquí, hermanos, a escuchar a que nos hablen hombres, nos reunimos aquí a escuchar a que Dios nos hable. Ese es el motivo, y esta es la forma que nosotros tenemos que tener para poder acrecentar nuestra fe como tal. Un cristiano maduro en la fe y que desea vivir su vida con el gozo del primer amor, procederá, hermanos, como escribía nuestra hermana Raquel Berrocal en esta semana. Ella escribía un artículo que está ahora en nuestra página web también, con respecto a la que ella llama, y también yo, la mujer del año. Y decía Raquel, hablando de la mujer del año, lo leo textualmente: Maruja, que es esta mujer del año que ella decía, se sienta siempre en el mismo banco desde hace 35 años. Saca su velo y su Biblia y espera que el predicador comience el culto del domingo.
Algunos de los hijos que se marcharon a vivir a otras ciudades se sientan a su lado con su prole en vacaciones y puentes largos, pero Maruja está allí, siempre, llueva o nieve, granice o luzca el sol, en su esquinita del banco, como la tierra sedienta, esperando las refrescantes palabras. Hermanos, qué gozo, qué maravilla, hermanos, es poder pensar en que aquí, en esta congregación y en las congregaciones del mundo entero, hay tantas marujas como esta. Y qué maravilla es para nosotros poder ver aquí, en nuestra congregación, y poder pensar en todas las congregaciones del mundo, en estas personas que esperan como la tierra sedienta la predicación de la palabra. Yo no sé ustedes, hermanos, pero yo tomo tanto ánimo de estos hermanos que han vivido tantos años, pero tantos años, en comunión con el Señor, y que saben lo que es una relación larga, 40, 50 años, en una comunión con Dios, y que no ha decaído el fervor en sus vidas, y que saben cuando uno habla con ellos, traer a nosotros una palabra de aliento, que saben con cualquier cosa, de las más sencillas, de las que nosotros damos como una tontería, hermanos, traernos lo que encierra las grandes doctrinas que se predican en los púlpitos de las iglesias cristianas. Hermanos, alimentar nuestra fe escuchando la predicación de la palabra, pero también, hermanos, meditando. Es necesario que nosotros alimentemos nuestra fe meditando en la palabra de Dios. Uno de los mensajes, hermanos, que más me ha servido a mí en mi vida como tal, uno de los mensajes que a través de nuestro pastor Juan el Señor ha traído aquí a la congregación y que a mí me ha llenado de gozo, ha sido aquel mensaje que nos dio hace ya muchos años, hablándonos acerca de rumiar la palabra de Dios, de estar allí como las vacas sentadas, después de haber comido el pasto, rumiando, pasando por esos 4 estómagos que tienen las vacas, los rumiantes como tal, todos que tienen ellos, pasando el alimento para poderlo digerir como tal. Yo diría, hermanos, que este aspecto de nosotros meditar en la palabra del Señor, más que alimentarnos, hermanos, es en realidad el proceso de la digestión espiritual que el cristiano hace de la palabra del Señor. Es en realidad cuando la doctrina toma carne, digámoslo así. Es cuando se convierte en una sencilla aplicación diaria en nuestras vidas. Hermanos, es cuando nosotros entendemos que nuestra confesión de fe, todas aquellas declaraciones tan grandes y sublimes que hay allí con respecto a la fe, se traducen a nuestra vida diaria. Conceptos tales como ser trinitario, conceptos tales como nosotros ser reformados, son cosas que pasan a la vida diaria de las personas que hacen este ejercicio de meditar en la palabra de Dios. Saber lo que es el concepto histórico que traemos detrás, pasa en nuestras vidas para traernos a animarnos, a que nosotros vivamos acordes a esa realidad. Hermanos, hay que alimentar nuestra fe haciendo este proceso de digestión que es meditar en la palabra del Señor. Pero también, hermanos, es necesario para poder nosotros vivir siempre en el fervor y en el gozo del primer amor, alimentar nuestra fe participando de la cena del Señor. Participando de la cena del Señor. Es tremendo, hermanos. Hay personas que se congregan durante una cantidad de años en su vida. Hay personas que tienen el beneficio de escuchar domingo tras domingo la palabra del Señor predicada a sus oídos y a sus corazones. Y yo estoy seguro que en muchas ocasiones estas personas están allí sentadas y sienten el fuego del Espíritu Santo en su corazón, pero nunca terminan de dar el paso de llegar a reconocer a Cristo como su Salvador. Y en muchas ocasiones es por temor a los compromisos, porque yo no me quiero comprometer más de la cuenta. Yo quiero venir aquí, estar ahí sentado tranquilo, y ya cuando me empiecen a traer a mí compromisos y cosas, hombre, yo como que lo voy a dejar más bien, porque es que esto no me interesa mucho. Y nunca terminan de entender que lo que es su vida futura, su vida después de la muerte, está en juego. De que ahora mismo están disfrutando de los beneficios que el Evangelio trae
a sus vidas, pero que vendrá un momento cuando estén en la presencia del Señor y entonces tengan que dar ellos cuenta de por qué no aceptaron a Cristo como su Salvador. Y uno de los primeros problemas que le trae a las personas esto es no poder beneficiarse, aparte de que no tienen salvación. Hay muchos que incluso dan el paso de llegar a ser salvos, pero no se comprometen con ninguna congregación. Y uno de los beneficios que estas personas pierden en su vida espiritual como tal es poder participar de la mesa del Señor. Hermanos, participar nosotros de la Santa Cena es una cosa muy importante para el creyente. Y no es solamente venir aquí y comer un cacho de pan y tomar un trozo de vino, y tomar un poco de vino, porque es que en realidad es eso. Si lo vemos físicamente es eso. Pero hermanos, aquí hay una cantidad de cosas espirituales que van detrás de este simbolismo que hay con respecto al pan y el vino, que a nosotros nos han de alimentar y que nos han de llevar a que nuestro gozo esté siendo avivado y a que nuestro primer amor, domingo tras domingo o cada que se celebre la cena, sea una cosa que se avive en nuestros corazones. Pensemos por un momento que cuando participamos de la mesa del Señor, lo primero que tenemos que hacer es examinarnos a nosotros mismos, porque sabemos que a Dios no le podemos engañar. Examínese cada uno. Se lee cada vez que estamos por participar de la mesa del Señor o participando de la mesa del Señor. Lo segundo que hay que hacer es pedir al Espíritu Santo que limpie nuestras conciencias de obras muertas, del pecado. ¿Por qué? Porque sabemos que vamos nosotros a participar de la mesa del Señor. Vamos a rememorar la muerte de Cristo en la cruz, aquel sacrificio en el cual el Hijo de Dios tomó carne en la cruz del madero, vertió su sangre por nosotros, por nosotros. Es sublime este pensamiento y pensar que fue por nuestros pecados, por nuestros pecados. Y lo tengo aquí bien grande detrás. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa fue la condición en realidad que hizo a Cristo venir aquí a este mundo, venir a salvarnos de nuestros pecados. Así que es necesario, hermanos, pedirle al Espíritu Santo que nos limpie de nuestra maldad y que nos remueva de nuestras conciencias todas aquellas obras muertas que están allí metidas. Y también, hermanos, reconocer, cómo no, lo que estaba hablando, acerca de ese precio tan alto que Cristo tuvo que pagar por nuestro pecado. Y después de meditar en todas estas cosas, hermanos, nosotros participamos de la mesa del Señor sabiendo claramente que no somos dignos de participar de ella. O quien después de considerar su vida con sensatez y con honestidad, de saber lo que hacemos y la forma en la que vivimos domingo, en la semana como tal, llegar el domingo y poder participar de la mesa del Señor diciendo, yo tengo pleno derecho, soy digno de participar de ella. No, hermanos, cuando participamos de la mesa del Señor, nosotros participamos sabiendo que es por los méritos de Cristo, única y exclusivamente, porque nosotros mismos no somos dignos de participar de ella. Hermanos, tomar la cena del Señor nos lleva a meditar en su grandeza y en la pequeñez de nosotros como tal. Nos lleva a pensar que tomada correctamente, nosotros, su pueblo, debemos de humillarnos delante de Dios, porque reconocemos que Él es Dios y nosotros somos sus criaturas redimidas. Hermanos, nos lleva a pensar en que el Creador del universo nos ha amado tanto que dio a su Hijo para que muriera por nosotros. Y si esto, hermanos, no aviva nuestra fe, si la cruz como tal no aviva nuestra fe, si meditar en el sacrificio de Cristo no aviva y no arde en nuestros corazones ese gozo del primer amor, hermanos, es el momento de empezar a reflexionar seriamente qué pasa con nosotros mismos. Hermanos, meditar en lo que es también la Santa Cena del Señor es alimentar nuestra fe. Pero también, hermanos, orando. La oración y la cena del Señor y la mesa del Señor vienen juntos. Llegar ante el trono de la gracia, hermanos, para estar a solas con nuestro Dios y poder, hermanos, delante de Él poner todo lo que hay en nuestro corazón.
el enfriamiento espiritual, el abandono del primer amor, la pérdida del gozo de nuestra salvación por causa del pecado, las tribulaciones, las dificultades, las necesidades, pero también los gozos, las alegrías, todo lo que el Señor nos da, ponerlo todo en oración delante de Él. Hermanos, un cristiano que no ora es un cristiano que está condenado a vivir una vida apartada del Señor. Es que no es cristiano. Es que no se puede ser cristiano si no se ora. Hermanos, orar es una de las maneras más grandes de avivar nuestra fe también. Y también, hermanos, para nosotros vivir siempre con este fervor del primer amor, es necesario que estemos alabando a nuestro Dios con cánticos, con salmos, con himnos espirituales. Dice la palabra del Señor en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hermanos, ¿cuánto descanso trae a nuestro corazón después de un duro día de trabajo? Poder nosotros meditar, recordar, a veces cantar palabras tan preciosas y tan maravillosas como esta. Maravillosa gracia de Cristo rico don, que para describirlas palabras vanas son. Encuentro en ella ayuda, mi carga ya quitó, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. Qué maravilla, hermanos. O cuánta gratitud, hermanos, transmite a nuestro Dios nosotros cantar sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. O también, soy solo a la gracia deudor, pues tú, Dios, me quisiste escoger. Hermanos, tomamos como cosa de poca monta, de poca importancia, participar en la alabanza, cantar los cánticos, los himnos espirituales. Pero cuánto bien, hermanos, trae a nuestra vida estos cánticos, estos salmos, en un momento de depresión espiritual como tal. Hermanos, ¿para qué nos ponemos a cantar canciones tristes que el mundo nos trae? Cantemos nosotros salmos, himnos, cánticos espirituales que aviven nuestra fe, que nos lleven al gozo que tenemos en la comunión con el Señor. Hermanos, ese es la alabanza que el pueblo de Dios tiene para Él. Y pensemos en una cosa, no es algo de poca importancia. Salmo 22, el versículo 3 dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, de tu pueblo. Pensar que nuestro Dios habita en las alabanzas, en nuestras alabanzas, está en las alabanzas de su pueblo como tal, hermanos, es sublime. Es sublime pensar que nosotros nos juntamos aquí y cuando estamos alabando a Dios, Dios se complace. Eso es motivo de gozo para nosotros también como tal. Cada salmo, cada himno, cada cántico espiritual que traemos a nuestra mente, aviva nuestra fe porque trae gozo, paz y seguridad, ya que lo que nos está trayendo a nuestra mente son las grandes doctrinas puestas en versión musical como tal. Además son muy fáciles de memorizar. Hermanos, pensemos en esto también y avivemos nuestra fe participando de la alabanza a nuestro Dios. Pero también, hermanos, para vivir ese gozo, para avivar ese gozo, hay que estar atentos a la forma en la que Dios contesta nuestras oraciones, a la forma en la que Dios en nuestra vida obra. Porque, hermanos, de nada nos sirve a nosotros hacer todo lo que hemos hecho hasta ahora para avivar nuestra fe si se nos pasa lo más grande, y es ver cómo el Señor día tras día obra en nuestras vidas. Pensemos en eso, hermanos. Es como el que se para, se va, se compra el ticket del metro, se va, se para en el andén, se pone allí a esperar que venga el metro, está mirando en su plano hasta dónde tiene que ir, y cuando llega al metro se le pasa y no se sube. No va a llegar nunca al lugar al cual tiene que llegar. Hermanos, es necesario pues que nosotros como tal estemos también, hermanos, meditando en la forma en la que Dios actúa en nuestras vidas. Oramos al Señor. Señor, historia de la iglesia de Alcorcón. Señor, en la época mía, de lo que llevo yo aquí, Señor, te oramos y te pedimos para que tú nos traigas
más personas, porque éramos muy pocos. Señor, queremos ver esta congregación llena. Señor, hasta un poquito atrevidos, lo recuerdo en aquel entonces, no pedíamos personas individuales, pedíamos familias, y no familias solas, parejas como tal, con niños. Y vemos que el Señor nos trajo familias con niños. Y lo mismo pasa en nuestra vida personal como tal. ¿Cuántas veces le oramos al Señor? Señor, te pido por esta circunstancia que tengo. Y cuando la tenemos, nos olvidamos de que el Señor es el que nos lo ha concedido. Y nos vamos a hacer otras cosas. Hermanos, meditar en la forma en la que Dios contesta nuestras oraciones es algo de suma importancia también, para que nos gocemos y nuestra fe se avive. ¿Por qué? Porque vemos que nuestro Dios sí nos contesta y que nuestro Dios es real. Hermanos, hay que estar atentos como tal. Pero también, hermanos, para mantener vivo ese primer amor como tal, nosotros hemos de ejercitar nuestra fe. Un cuerpo que se alimenta muy bien, que no se ejercita, ya sabemos lo que va pasando, ¿no? Va creciendo y no genera nada. Es necesario, hermano, a veces genera problemas. Es necesario que nuestra fe, nuestra vida espiritual también se ejercite para poder mantener el gozo, el fervor del primer amor. ¿Y cómo nosotros hemos de ejercitar nuestra fe? Muy sencillo, la hemos de ejercitar en el día del Señor. Volvemos al principio. Nos hemos de ejercitar en el día del Señor, procurando dejar temas en el día del Señor tan banales como la política, la moda, el mundo, chismorreos, críticas, comentarios y todo lo que en la semana hay. ¿Por qué? Porque es el día del Señor. Isaías, capítulo 58, los versículos 13 y 14 dice: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Y aquí yo soy el primer ministrado. ¿Cuánto nos cuesta, hermanos, en realidad conectar nuestro cerebro antes de poner a funcionar nuestra lengua? Hay en carteles en las empresas estas o en los lugares donde uno llega y dice: por favor, antes de poner a funcionar tal máquina, conecte tal enchufe, por favor, haga tal cosa. Hermanos, y en nuestra vida cotidiana es lo mismo. Conectar primero el cerebro antes de poner a funcionar la lengua como tal. Pero hermanos, ¿cuánto nos cuesta hacer eso a nosotros? Y más aún en el día del Señor, hermanos. Hay que pensar que el día del Señor es un día santo. Santo quiere decir separado de todos los demás. Eso quiere decir que el domingo ha de ser para el Señor como tal. Y no nos hemos de poner a perder el tiempo en otras cosas. Es el día del Señor. También, hermanos, nosotros ejercitamos nuestra fe compartiéndola en la oración pública. Pensemos por un momento en lo que es la oración pública como tal. Es triste, hermanos, ver que aquí la gente se reúne para una cantidad de cosas. Es triste, hermanos, ver las pasiones que levanta el fútbol nacional, que no son iguales a las que levanta la oración. Ojalá, hermanos, fuera siquiera la mitad, hermanos. Ojalá que las pasiones que levanta el tiempo de oración fueran la mitad de las que levanta el fútbol nacional. Ojalá. Ya me gustaría a mí, hermanos, ver un miércoles aquí tanta gente como se ve los días de fútbol nacional. Pensemos en eso por un momento. Para esos días no hay excusa. Para ese día la agenda está organizada mejor dicho, a tutiplén. Y todo el mundo está a la hora exacta del partido allí, con sus ropas, con sus trajes, con sus cosas preparada. Y empieza el fervor. Y vienen los goles. Y cuando viene el gol que nos da ya el triunfo, yo soy español, español, español. Y qué fervor, y qué gozo, y qué alegría. Pero hermanos,
la oración pública, es decir, con esa misma gozo, con ese mismo fervor, yo soy cristiano, cristiano, cristiano. Hermanos, es avivar en nosotros ese sentimiento patrio, ya no tan poco como el de aquí, el que tenemos en el hecho de saber que somos de una o de otra nación. No, hermanos, es ese sentimiento patrio que tenemos de nuestra patria celestial, de saber que nosotros somos herederos de esa patria celestial, de que nosotros no nacimos allí, de que fuimos adoptados como tal en esa patria, y de que se nos extendió a nosotros una nacionalidad a la cual nosotros no pertenecíamos, y que fue pagada, sellada con la sangre de Cristo. Hermanos, la oración pública también trae aliento, fervor, gozo a nuestras vidas, hermanos. Es la forma de contagiar la vitalidad de nuestra fe a los hermanos y de ver que también lo que es este fervor que tienen los hermanos en su comunión con Dios se contagia a nosotros. Porque qué maravilla, hermanos, es escuchar orar a los hermanos, a los jóvenes, a los niños. Qué gozo, hermanos, escuchar cómo de la boca de los niños, hermanos, se hablan grandes doctrinas, grandes verdades en oración. Cómo se clama con seguridad a Dios. Y de los mayores, ya ni hablar, hermanos. Así que ánimo también, que la oración pública es un medio de gozo. Es un medio de gozo, de avivar nuestra fe como tal. En cada reunión, hermanos, que nosotros tenemos también, aunque no tenga que ver con la iglesia, también es un momento para ejercitar nuestra fe. Cada vez que nos juntemos, no hace falta hacer un culto, no hace falta venir y tener aquí una reunión cada vez que nos vemos como tal, sacar la Biblia en cada lugar. ¿Por qué? Porque hay momentos en los cuales no se puede. Yo recuerdo mucho cuando trabajaba con mi hermano David, que teníamos que ir hasta el Berrueco. Hermanos, teníamos desde aquí hasta allá y con el atasco de las mañanas 1 hora o a veces más. ¡Qué maravilla, hermanos, de viaje! Ir comentando, ir avivando la fe, ir hablando de una cantidad de cosas. Esto era precioso, hermanos. Compartir el gozo de nuestra salvación, hermanos. ¡Qué maravilla, hermanos! Ayer nos vimos otra vez y podíamos hablar de eso y decíamos, extraño aquellos momentos. ¿Por qué? Porque así, hermanos, este es un buen momento para avivar nuestra fe. Cuando nos vemos, cuando nos reunimos para cualquier cosa, hermanos. Es menester que nosotros redimamos nuestro tiempo, lo rentabilicemos al máximo. Dice Colosenses 4, los versículos 5 al 6, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Aunque aquí, hermanos, está hablando acerca de los de fuera, de los que no tienen nuestra comunión, no tenemos la misma comunión en Cristo Jesús. Hermanos, es algo bueno que nosotros podemos traer a nuestras vidas. Cada que nos vemos, hermanos, es una buena oportunidad como tal para nosotros poder estar rentabilizando el tiempo, el poquito tiempo que tenemos, exhortándonos en la fe, en el amor y en las buenas obras como tal. ¿O para qué nos reunimos? ¿Para pasar el rato? Pues, hermanos, aprovechemos también el tiempo, una oración, una conversación, una palabra de ánimo. Y luego, por supuesto, hablar de todo lo que nos es lícito, de todo lo que podemos, de todo lo que nos conviene también, y hacer lo que tenemos que hacer en ese momento. Pero también, hermanos, para mantener vivo el amor, hemos de ejercitar nuestra fe predicando con mucha sabiduría. Aquí hay que tener cuidado, hermanos. Mucha sabiduría al predicar para poder avivar nuestra fe. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos con mucha sabiduría, hermanos, nosotros como tal, lo que vamos a tener no es gozo, ánimo, fervor en nuestras vidas, no se va a avivar el gozo del primer amor, sino que por el contrario se va a apagar, se va a opacar. Y les voy a decir por qué, hermanos. Porque cuando nosotros no predicamos con sabiduría, no damos un buen testimonio. Y entonces vemos que nuestro trabajo ha sido en vano. Y en muchas ocasiones vemos que lo hacemos de tal forma que en vez de venir a bien, lo que hace es perjudicar, obstaculizar, obstruir como tal el camino del Señor.
Pensemos por eso en un momento que es delicado, hermanos. Pensemos lo que es predicar con nuestra vida, primeramente. Hermanos, ¿cuántas veces, al menos yo lo recuerdo cuando fue mi conversión, que cuando yo me convertí yo estaba loco de ese celo y de ese gozo del Señor? Y yo le decía a alguien que conocía muy cercano a mí, que era creyente, pero tú, ¿por qué no me has hablado de esto antes? Pero hermanos, me había hablado toda la vida. Lo que pasa es que su testimonio nunca lo acompañó. Nunca lo acompañó. Hermanos, sabiduría como tal. Obrar primero, que nuestras vidas den testimonio. Que nuestras vidas den testimonio. Alguien decía, predica todo el día y luego, si te es necesario, abre la boca. Quiere decir, vive acorde a tu fe. Predica con tu vida, luego habla. Y cuando hablamos, hermanos, entonces lo hacemos con sabiduría. Hemos de llegar a las personas con sabiduría, y para esto no hay que hacer un cursillo, ni hay que ir al seminario teológico, ni hay que hacerse pastor, ni nada, no, porque la gran comisión está encomendada a todos nosotros, como tal. Y hermanos, está encomendada a todos nosotros, ¿por qué? Porque los ejemplos los tenemos en la Biblia. Pensemos por un momento en lo que es la predicación de Pablo en el Areópago. ¿De qué forma, con qué sabiduría, con qué tacto, con qué destreza llega, le da la vuelta ¿a qué? A la idolatría de estos atenienses. He visto en todo esto que hay aquí que ustedes tienen una cantidad de dioses y eran ídolos. Y veo que son muy religiosos, incluso los alaba. Pero tenían allí entre todos ustedes uno que era al Dios no conocido. Pues a ese es al que yo vengo a predicar. Hermanos, qué sabiduría. Esto es sabiduría de lo alto y es lo que tenemos que implorar a Dios. Cristo también, y lo vemos, hermanos, en el Evangelio de Juan, predicando lo que es a la mujer samaritana y a Nicodemo. Démonos cuenta que a Nicodemo no le predica en la forma de la mujer samaritana, ni a la mujer samaritana en la forma de Nicodemo. Hay un mensaje para cada persona. Es un mismo mensaje, de formas distintas para cada persona. ¿Para qué vamos con una cantidad de doctrinas, con una cantidad de cosas a una persona que de entrada no cree siquiera en Dios? Hermanos, hay que ser sabios como tal. Hay que ser sabios como tal. A Nicodemo, al que conoce, al que sabe, al que es docto como tal en las Escrituras, hemos de llegar, al que sabe lo que es el cristianismo, hemos de llegarle con esta palabra del Evangelio directamente. Al que no, nos cuesta un poquito más, pero también hay que buscar la forma de predicarle. Pedro en Jerusalén, obviamente, hablando allí a todos sus hermanos en la sangre, a todo su pueblo israelita como tal. Pero también, hermanos, es necesario que nosotros meditemos y escuchemos la Escritura y para que esto nos lleve a orar, a estar en comunión con Dios, para poder nosotros predicar a los demás. Hermanos, cuando uno tiene que predicar a una persona, y ya no solamente el hecho de subirse aquí al púlpito, todos los días, porque todos los días tenemos que predicar a una persona, esto nos lleva a que leamos, a que oremos, a que prediquemos, a que conversemos con los hermanos, a que leamos libros, a que estemos espiritualmente activos, porque si no, ¿qué le vamos a predicar a las personas? ¿Nuestra imaginación? No, hermanos, predicamos a Cristo y a este crucificado, y eso hay que saberlo, eso hay que saberlo. Así que, hermanos, predicar es avivar nuestra fe también. Conclusión, en el día de hoy, hermanos, mi intención ha sido meditar en la forma que nosotros los protestantes vivimos nuestra fe, en por qué para nosotros, el verdadero cristianismo no es hacer una cantidad de cosas para agradar a Dios, sino un caminar en comunión con Dios. Y esta comunión, hermanos, ha de ser tan ferviente, tan gozosa, tan alegre, tan vívida, como nosotros queramos hacerla. ¿Y cómo lo podemos hacer? Hermanos, manteniendo los medios de gracia, usando los medios de gracia, que es lo que he estado hablando en esta mañana. Hermanos, ese es trabajo nuestro. Y cuando nos enfriamos y cuando nos sentimos apartados del Señor, en ocasiones será por el pecado como tal, lo hablaremos esta tarde. En otras ocasiones es porque abandonamos los medios de gracia,
Así que nosotros, si queremos tener, hermanos, una verdadera comunión con Dios, viva, gozosa, hermanos, tengamos en cuenta que nosotros hemos de estar avivando esa fe usando los medios de gracia. Pero hermanos, usar los medios de gracia como tal nos lleva o implica algo más que una obligación. Implica una actitud en nosotros. Implica ese sentir del que hablábamos el otro día. Implica esa actitud en nosotros, hermanos, que nos lleva a meditar en qué forma o con qué actitud leemos la Biblia. Responsabilidad, obligación o gozo. O con qué actitud miramos nosotros o asistimos al culto dominical. Obligación, gozo, me llevan, me obligan, o una actitud de gozo. Hermanos, también pensar en con qué actitud nosotros miramos y nos dirigimos a los hermanos. Uy, qué pereza los hermanos, tal, qué cantidad de gente, yo mejor en mi casa. Hermanos, también nos lleva a meditar en esto. Y por último, hermanos, la última pregunta: ¿cómo vives tu fe? Es una respuesta que solamente tú has de dar delante del Señor. Yo espero, hermanos, y yo les pido y le pido a Dios que la fe de todos aquí en la congregación sea una fe fervorosa, una fe gozosa. ¿Por qué? Porque el primer amor está en nosotros. Vamos a orar. Señor y Padre bueno, queremos alabar, bendecir tu nombre, darte las gracias, Señor, por los medios de gracia que tú nos das, darte las gracias por tu palabra, por poder entrar a leerla, por la predicación de ella. También, Señor, darte las gracias por poder nosotros entrar no solamente a escuchar la predicación, a leer tu palabra, sino también a meditarla, a interiorizarla, porque sabemos, Señor, que esto solo lo podemos hacer a través de tu Espíritu que mora en nosotros. Pensar también, Señor, en que tú nos das el privilegio de ejercitar nuestra fe pregonando a Cristo en el mundo. Señor, ayúdanos pues para que el gozo, el fervor del primer amor esté siempre en nosotros. Danos, Padre bueno, pues tu bendición en este día y ayúdanos para con gozo estar compartiendo hoy con nuestros hermanos y con todas las personas el gozo que tenemos en nuestro corazón. Es en el nombre de Cristo que te lo pedimos. Amén.